tercera reunión de circuitos eléctricos 2. ¿En qué nos vamos a enfocar? En la parte de fasores, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir aquí con este tema? Pues previamente ustedes ya han visto, digamos, en circuitos eléctricos 1, lo que fue ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, divisores, pero se trabajaba básicamente que era con circuitos resistivos. A diferencia de esta materia, pues ustedes pueden seguir utilizando lo que es la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, la resolución que antes hacían con resistencia serio paralelo, pero ahora aquí se llaman impedancias. Ustedes tienen una actividad de un 10%, ¿verdad? Y para ella, ustedes en el aula virtual se les ubicó material, digamos, guías con ejercicios muy similares. Uno de ellos es este que tienen en pantalla. ¿Qué va a ocurrir allí? Nos están dando un circuito que tiene una fuente, ¿verdad? En función de coseno, tiene una resistencia de 5 ohm y tienen un capacitor de 0,1 faradio. Nos piden hallar el voltaje en función del tiempo y la corriente en función del tiempo para ese circuito. ¿Por qué hablan allí de función del tiempo? Observe que está dado en una función coseno la fuente y observe los resultados finales donde nos dicen ya IDT y BDT están en términos de esa misma función. Pero resulta que nosotros para trabajar en función del tiempo eso nos implica derivadas, integrales. Entonces es preferible convertirlo al dominio de la frecuencia en fasores con números complejos y trabajarlo allí y luego nos regresamos. ¿Qué van a hacer ustedes? Y esto es clave porque el de la guía de ejercicios es muy parecido a este. Fíjense, en la fuente de tensión nos dice que ella es 10 por el coseno de 4t. El valor que acompaña a la t, esa W, esa es los radianes, la frecuencia angular. Entonces ese dato se requiere para el momento en que vamos a hacer las conversiones. ¿A qué me refiero de conversiones? La resistencia en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia no cambia de valor. Ella es 5 ohm y sigue siendo 5 ohm cuando la pasemos a la frecuencia. Pero los capacitores y los inductores sí cambian. Allí en la teoría ustedes tienen las fórmulas correspondientes para que vean el cambio. En el caso del capacitor, para yo llevarlo al dominio de la frecuencia, van a usar la siguiente expresión: 1 entre J omega C. ¿Okay? Acá está en pantalla. ¿Qué hacen ustedes allí? Van a sustituir valores. La recomendación es que trabajen así como se muestra acá en este material, pues así hagan sus ejercicios ordenados y van a ver que los entienden y no se confunden. Reemplazamos valores. ¿Qué tenemos para el caso de esa fuente que era 10 coseno de 4t? De allí sacamos el valor de omega, que era 4, que es el valor que acompaña a la variable tiempo. Esa fuente, fíjense a qué se convierte. A B sub S, que va a ser igual a 10, que es el módulo que tenía multiplicando al coseno, para llevarlo a la frecuencia sigue siendo 10. Como en el coseno de 4t, ahí después no me sigue ningún ángulo, ningún desfase, quiere decir que el ángulo es 0. Por eso es que se coloca que la fuente es igual a 10 con 0 grados. Y voltios porque es una fuente de voltaje. La impedancia Z va a ser resolver la serie de esta resistencia con este capacitor, pero en el dominio de la frecuencia. Entonces sustituimos 5 de la resistencia, ese no tiene cambio. El capacitor lo vamos a evaluar acá, sería 1 entre J por omega, omega vale 4, aquí se sustituye, por el valor de C. ¿Quién es el valor de C? El valor de la capacitancia, que es 0.1. Evalúan todo esto, sus respectivas calculadoras, o pueden ahí incluso trabajar con la parte del app, la aplicación de la calculadora, para que verifiquen. Entonces, ¿qué nos estaría quedando allí? Tenemos 1 entre J, que está multiplicada por 4 y por 0.1. Resolviendo todo eso, nos estaría quedando que la impedancia Z, es decir, esa serie, va a ser 5 menos J, 2.5 ohm. Ajá, ahora ¿qué hacen?
nos estaban pidiendo la corriente. Este circuito que nos están dando acá es una simple malla. Ahí tienen ustedes una sola malla. Por ley de Ohm, ustedes van a calcular esa corriente. Fíjense que en el dominio del tiempo la I es minúscula. Y cuando pasamos al dominio de la frecuencia, esa I se representa en letra mayúscula. Por ley de Ohm, la I, la corriente, va a ser igual al voltaje entre la resistencia, pero aquí va a ser el voltaje entre la impedancia, ¿ok? O sea, toda esta teoría que yo les estoy mencionando está ahí en el material del aula virtual. O sea, ustedes lo que van a echarles una leída para que se me ubiquen en contexto. Entonces, ley de Ohm es lo que yo estoy aplicando aquí, pero ahora en el dominio de la frecuencia. Antes era corriente igual a voltaje entre resistencia, ahora es corriente igual a voltaje entre impedancia. La Z es impedancia. Previamente ya tienen, fíjense que de ese circuito, una simple malla, la fuente ya la convertimos al dominio fasorial, que es 10,0 grados. La impedancia nos está dando que 5 menos J 2.5. ¿Qué van a hacer en esa parte? Allí porque se hizo paso a paso, ¿ok? Está multiplicando, están haciendo por la cuestión de conjugada. Ustedes, si trabajan con la aplicación, ustedes lo que van a hacer es colocar el primer fasor, el primer número complejo sería en forma polar, que es 10,0 grados. Previamente tendrían que convertir este de acá en forma polar, llevar, porque este está en forma rectangular, 5 con menos J 2.5. Cuando se haga la división, si lo van a hacer es manual. Si hacen manual, implica que en la división tienen que tenerlo los dos en forma polar. Hacen los cálculos y les va a dar el correspondiente valor. Me dicen que la corriente es 1.6 más J 0.8. Eso en forma rectangular. Cuando esto se convierte a forma polar, les va a dar este valor de acá. Esto, quien ya se dio cuenta lo del video de la aplicación, pues allí lo puede ir probando para que lo entienda qué es lo que les está dando. O sea que se convirtió el valor de la corriente de forma rectangular, se pasó a forma polar, ¿okay? Entonces nos está dando que es de 1.789 con un ángulo de 26.57 grados. La corriente, su unidad es amperio. Ajá. Ahora, nos piden a nosotros la tensión o el voltaje en el capacitor. Vienen a su circuito, recuerden que por ley de Ohm, ustedes decían que el voltaje en el caso de la resistencia era R por I, pues ahora aquí en el capacitor el voltaje va a ser igual a la corriente I por la Z del capacitor, es decir, la impedancia de ese capacitor. Eso ya está aquí establecido. Teníamos que esa impedancia era 1 entre J omega C. Eso multiplicado por I, pues quedaba la expresión de acá, la I arriba y J omega C en el denominador. Ya tienen todos esos valores, sustituyen, ¿ok? Y hacen el cálculo. ¿Qué está mostrando aquí en pantalla? Para los que se estén quizás confundiendo. Pues aquí lo que se hizo fue reemplazar valores, luego se resolvió este denominador, se llevó de forma rectangular a forma polar, es decir, se multiplica 4 por 0.1, ¿verdad? Y eso por la J. Entonces 4 por 0.1 nos quedaría 0.4 J. Ese valor al convertirse en forma polar da 0.4 con 90 grados. La J representa 90 grados cuando ella está así positiva. ¿Qué hace después? Para quien lo está chequeando acá manual. Cuando uno tiene división de números complejos, pues se dividen los módulos, es decir, 1.789 entre 0.4, les debe dar este 4.47. Y los ángulos se van a restar, 26.57 menos 90. De allí es donde surge este menos 63.43 voltios.
ya tendríamos entonces lo que el ejercicio nos estaba pidiendo. Nos pedía la corriente por este circuito y nos pedía el voltaje acá en el capacitor. Ok, ahí ya están los dos, pero nos lo piden en función del tiempo. Por eso es que está aquí la T en el paréntesis. Y nosotros lo hemos calculado aquí en el dominio fasorial. ¿Qué se va a hacer ahora? Pues vamos a construir esa función en el dominio del tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a agarrar, para el caso de la corriente, el módulo, por eso fue que se llevó a forma polar, 1.789. Entonces tiene el módulo por ¿cuál función? Fíjense que la fuente que me dan en el circuito era coseno, entonces esa es la que se sigue utilizando. ¿Coseno de quién? De 4t, pero la corriente sí nos está dando aquí con un ángulo de desfase. Entonces nos dio que el ángulo es de 26.57 grados. Por lo tanto, a este 4t le tenemos que sumar ese ángulo de 26.57 grados. Y eso es amperio. Algo similar vamos a hacer con el voltaje. ¿Qué vamos a agarrar del fasor que nos dio el módulo? 4.47. Entonces, este módulo de 4.47, ¿verdad? Es el que nosotros necesitamos aquí cuando vamos a llevarlo al dominio del tiempo. ¿Por cuál función? Repito, me dieron la fuente en términos de la función coseno, esa misma ustedes la van a colocar aquí. Abren su paréntesis, 4t, que es lo que tenía la fuente inicial, pero este voltaje tiene también un desfase. Me dice que es con menos 63.43 grados. Entonces ese se le ubica aquí y cerramos paréntesis. Ya con esto estaríamos dando respuesta a lo que nos pedían. Nos pedían voltaje en el capacitor y la corriente que pasaba por este circuito, pero en el dominio del tiempo. ¿Qué se hizo? Se llevó al dominio de la frecuencia, se trabajó con los fasores, que es más sencillo sumar, restar, multiplicar y dividir que derivar e integrar. Entonces, por eso es que se llevan al dominio fasorial. Eso es lo que necesito que tengan muy presente. Ahí está todo detallado. Lo que ustedes aprendieron, ley de Ohm se sigue utilizando, pero ahora ya no es una resistencia, ya son impedancias. Esa impedancia, por lo menos en este ejercicio, pues era este capacitor con la resistencia. Entonces, ellos dos en serie fue como obtuvimos esta Z acá. Otro caso, el de que tienen ustedes en la guía de entrega, que en vez de un capacitor aparece una bobina o un inductor. Lo mismo, ustedes van a buscar cómo se convierte del dominio del tiempo a la frecuencia. Eso está en el material, no es que lo van a ir a buscar fuera externamente, eso está en la guía, ¿ok? Ahí está, incluso creo que se lo adjunté también en el enunciado de la actividad. Entonces se lleva al dominio de la frecuencia. Aquí fíjense que nosotros para construirlo en el tiempo lo que hicimos fue ver la forma de onda de la fuente, que era de tipo coseno. Ella sigue siendo la misma forma de onda para esta corriente y el voltaje en el capacitor. Agarramos los datos que nos dieron de estos resultados fasoriales, que fue el módulo y el desfase, y se coloca, ¿ok? Entonces acá, para que no se vayan a enrollar, esto era un circuito serie, se aplicó la ley de Ohm, se hicieron las operaciones correspondientes, allí está, digamos, detallado los cálculos. Si ustedes aprendieron a utilizar la aplicación, pues con la aplicación se defienden al momento de comprobar. Incluso una sugerencia, con la aplicación pueden verificar estos resultados para que tengan más seguridad al momento de resolver la actividad que me tienen que entregar, ¿ok? Ahora, dudas, chicos, porque este es uno de los ejercicios modelo de los que tienen allí para entregar. Los que llegaron unos minuticos tardes, o Gilbertson, igual si tiene duda, aprovechen de preguntar. Profesora, bueno, yo estaba aquí resolviendo, mientras usted estaba hablando, estaba explicando. Pero
O sea, si nosotros utilizamos la calculadora, colocamos la respuesta directa a la calculadora o hay que hacer el paso a paso. Van a haber momentos donde tú puedes usar directo, o sea, tú me haces la conversión, por ejemplo, si tú en la calculadora, tú ya divides, o sea, tú llegas a esto, por ejemplo acá, 10,0 grados, ¿verdad? Y aquí abajo tiene 5 menos J 2,5. Si esto ya lo resuelves y me llegas directo aquí al resultado, no hay conflicto. O sea, después que tú me dejes este planteamiento inicial. Que si la Ah, claro, claro. calculadora, fíjate, si la calculadora, por ejemplo, no te dejan que uno esté en polar y el otro esté en rectangular, pues entonces a ti te va a tocar llevarlo los dos, bien sea polar o los dos a rectangular, haces la división y luego ella te va a botar el resultado. ¿Qué ventaja tienes allí con la calculadora? Ella de una vez te va a mostrar cuánto es en forma rectangular y cuánto en forma polar. Y tú necesitas copiarlos porque ya te diste cuenta que el módulo lo necesitamos para el momento que lo voy a dar en función del tiempo y el ángulo lo necesitamos para ubicarlo aquí el desfase que va a tener, bien sea la corriente o el voltaje. O sea, donde te puedas ahorrar cálculos del paso a paso, te los ahorra porque estás haciendo uso de la calculadora. Más dudas, chicos. César, Manuel, Bill. No, sin novedad, profesora, ya hemos tenido, bueno, hemos tenido demasiada práctica ahí con esa aplicación y algunos ejercicios y bueno, está, eh, Profesora, buenas noches. Buenas noches. Entonces habría que hacer los ejercicios en una hoja y poner, obviamente, eh, que esté firmada con los nombres, la broma, la cuestión, ¿no? Sí, esa Eso de la parte sí. aplicación. O sea, y acuérdate que yo le sugerí Ujú. allí para escanear con la otra aplicación porque veo que deja muy buena calidad al momento en que pasan los PDF por lo menos. Entonces, ¿por qué si requiero, verdad, de que ustedes hagan esa parte a mano? Pues para evitar plagios y demás. O sea, y acuérdense que todo esto lo auditan, entonces las actividades tienen que estar allí en el aula virtual. Entonces, con la calculadora, la aplicación pues era una ventaja porque ustedes, en vez de hacer todo el paso a paso, como lo dice Gilberto, pues hay partes donde te puedes ahorrar un paso y ubicas ya el resultado. Y más que con los números complejos, pues es tedioso de que ya no es simplemente voy a decir 1 más 1 igual 2, sino que si hay que convertirlo de una forma a la otra, todo eso. Revisen, sí, por favor. Este material se los arreglé muy completo y está como una buena guía para que saquen ese 10% de allí. Igual el otro que les ubiqué en las otras partes de potencia y de trifásicos. Tienen también material con ejemplos muy similares a los que yo les estoy asignando para el 20%. Profesora, con cuestión a la actividad, dice que es para el 5 de diciembre, pero no vi cuál es, creo que es la de 10%. Esa de 20 que usted Las dice dos es que creo, sí. todavía no la ha montado. Sí, ya está ahí, está en la otra unidad. Acuérdate que esta materia es demasiado larga y está 2 unidades más abajo. Ah, ok, porque por lo menos, bueno, no sé, yo revisé ayer y en el calendario nada más me salía la del 5 de diciembre. Entonces, por eso es que como usted menciona, No, ahí porque las dos están son las para el 5, dos. padre. Están las dos, pero acuérdense que en este corte creo que estamos trabajando 3 unidades de nuestra materia, porque circuitos eléctricos 2 tiene muchísimas unidades, creo que son 8 incluso. Entonces ustedes tienen la unidad 3, que es en esta que estamos visualizando ahorita con esta parte.
tienen la unidad 4, que es la de potencia eléctrica, y tienes la unidad 5 de circuitos trifásicos. En esa unidad 5 de circuitos trifásicos, ahí está la evaluación práctica de 20%. Y esa evaluación práctica 20% involucra lo que es potencia y circuitos trifásicos. Entonces, Manuel, tienes que echarle la revisada porque estás más abajo de esta unidad. Ok. Sí, lo que pasa es que como son muchas, entonces no te aparecen así seguidas las dos actividades, sino que están separadas por unidades. Entonces tienen que revisar, o sea, ahí están los PDF con casos prácticos, por eso te digo, muy similares a los que les asigné. O sea, no es ni necesario que digan, no, se van a ir a buscar una ayuda externa. No, me encantaría eso, de que revisen el material o practican con esto y de ahí ya pueden hacer sus dos entregas de este corte. Ok. Alfredo, Will, César. Profe, Dime. una consulta, profe. Ahí al final de los resultados, ¿cómo no sabe cuándo dejarlo simplemente en fasor o en la forma senoidal? Porque no lo pide, pues. No, fíjate que los tienes que dejar en la forma senoidal porque el enunciado te dice en función del tiempo. Observa que te dicen Halle, BDT e IDT. Entonces eso se lee como Halle el voltaje en función del tiempo y la corriente en función del tiempo. Entonces, me dices, tu duda está en cómo pasarlo de fasor al dominio del tiempo. Bueno, también, eso también. Bueno, lo primero era eso, sí. Un poquitico tarde, ya te repito esa parte.